Está. Ya estamos en vivo en Facebook. Ya estamos en vivo acá en Ay, Cris, yo estaba esperando. Sí, aparece pronto en el en vivo de Instagram porque aquí sí se ve que tengo mi playera de Chivas. Te Entonces dije necesito que te aparezca cambiaras pronto esa porquería. Necesito. Ya conéctate rápido porque Ya, de verdad, si no, solicitar mis seguidores unirme, enviar. Oiga, para Facebook, yo le dije a Ángel, no podemos salir al aire con esas cosas que no, pero aquí no importaba porque mira, aquí estoy acá. Entonces no era necesario, pero aquí no pensé. Esperando a Charo. ya, ya, salvaré tu reputación. Te voy a conectar los audífonos. Espera. Sí. Bueno, ¿quieres Mejor ven a terapia, se unió. Qué buen nombre. Mejor.ven.a.terapia. Qué buen nombre. Mejor ven a terapia de la preciosa Jihan. ¡Ay, Tiene además, Jihan! Con razón. y además tiene una página preciosa ahí. O sea, Oigan, que bueno, nada más como para en lo que tú me das la señal, porque conocí a Jihan psicoanalítica. Sí, en un grupo de psicoanálisis hay una mujer igualita a Jihan, que te mando muchos saludos con mucho cariño, Jihan, y decíamos, mi amiga él y yo, es Jihan, pero en psicoanalítica. No es gestal, es psicoanalítica. Ya, a tu señal, vámonos. Ya, es todo tuyo. Bienvenido. Ok. Muy bien, es todo tuyo. Perfecto. Oigan, pues buenas tardes, saludos a todos, buenas noches a quien nos escuche en la noche, buenos días quien nos escuche en el día. Pues muy contentos de volver a hacer este live podcast, transmisión podcast. Ya voy a ir a terapia de lenguaje. Por favor. De consciente e inconsciente, con su servidora Charo Briseño y el otro servidor Ángel de Dios Ríos, recordando nuestros espacios de transmisión, por supuesto, que es nuestra casa Ibero Radio Puebla, donde nos pueden escuchar en la página www.iberopuebla.mx/Ibero Radio. También en la página de Ibero León, no todo está dicho, por www.radioiberoleón.com. Y recordar también que nos pueden seguir en el canal, no sé si lo estoy yo diciendo bien, si en Spotify son canales, pero bueno, pueden escuchar ahí los podcasts. Buscan Consciente e Inconsciente, es un loguito rosa, y ahí van a encontrar este programa que no sabemos cómo vaya a salir, puede ser que haya sangre, y los programas anteriores que han estado más amistosos. Sí. Y por último, qué pena, Radio Choloyan nos está conociendo por segunda semana, vamos a Radio Choloyan, digo, qué pena que nos vaya a conocer si sale sangre, ¿no? Pero en general somos muy buenas personas. Escúchenos por Radio Choloyan 107.1 de FM, otras voces, otra historia. Ahí nos van a escuchar los viernes a las 7 de la noche sintonizan el 107.1 de FM para que puedan escuchar pues este programa, el que estamos haciendo hoy martes, por la página de Facebook, también para que las personas, la comunidad que se vaya a ir sumando de Radio Choloyan sepa que nos puede contactar, que puede escribirnos, que puede opinar, a lo mejor como ya les toca como con el programa grabado, pero puede opinar y nosotros con mucho gusto lo vamos a leer y tomar en cuenta escribiéndonos directamente en nuestra página de Facebook, Consciente e Inconsciente. Y además, bueno, Ángel, que es un terapeuta muy famoso, ahorita nos platica de sus páginas, y a mí me encuentran en Conscientemente MX por Facebook e Instagram. Oye, ¿Y tú quién eres? Como terapeuta inconsciente en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Este programa lo que hacemos es que lo grabamos y lo pasamos a YouTube, también para que la gente
que nos sigue en YouTube nos vea. Y eso es como el material que hemos estado subiendo las últimas semanas. Ya nos mandó saludos, Jihan, así, saludos muy abrazos, muy bonito. Valentina, Jordan también, ya nos están saludando. Bienvenidos también al programa Consciente e Inconsciente. Hablemos de trastornos mentales. Pero no sé si quieras, Charo, porque no te vi así como con tanta emoción. Y yo como ando, en abstinencia, en abstinencia de nicotina, ando nerviosito. Por tercera vez estoy dejando el cigarro en la vida y entonces, ¡ay, qué horror, qué feo es! No quiero hacerlo. Y entonces ando nerviosito. Hoy ando peleador. O sea, quiero que lo sepas, Charo, que una disculpa a todos los demás, porque voy a andar, sí, pues me lo noto. O sea, tenemos unas ganas de... Oye, además el tema, uno es esta disposición biológica que trae el ángel, catártica, y otro es el tema que, miren, lo que sucede es que nos han pedido y bueno, se han comentado en algunos programas, se han mencionado, ya sea por parte de ustedes, los que nos van siguiendo tanto en Instagram, que los estamos viendo en este momento, como en Facebook, hacen comentarios, referencia a ciertos trastornos. Y bueno, nosotros hemos hecho algunas referencias. Pero sobre todo en esta invitación que les estamos haciendo de sugiéranos, hagan una sugerencia de qué podemos hablar, pues nos han pedido hablar de ciertos trastornos, de los que más nos han pedido es de la conducta alimentaria, ¿de qué otro, Ángel, nos han pedido? De TLP, nos han pedido trastorno que hablemos de limítrofe de la personalidad. Exactamente. Y bueno, pues les vamos a decir algo para abrir el programa. Le damos vueltas. Ángel y yo le damos vueltas. Sí queremos hacerles caso, por supuesto, porque pues de eso se trata esta comunidad, ¿no? De platicar lo que se quiere y se necesita. Pero le damos vuelta porque no sé, bueno, de eso va este programa. ¿Por qué le damos vuelta o en este programa no se habla o no hemos abordado, no hablamos de trastornos, sobre todo haciendo la referencia de sí, como en tal trastorno, sí, como dice el trastorno fulanito, los indicadores, shalala, shalala. Entonces, hoy queremos platicarles, pues lo que cada uno, ¿no? Que cuando Ángel y yo platicábamos de este programa, también incluso entre él y yo, es posible que no es que haya un acuerdo ¿no? De que el consciente piensa lo mismo que la consciente, o el inconsciente, etcétera. Ya me hice bolas. Pero bueno, sí, claro, ¿no? Y hay, ahorita que nos escribe Rocío 2020, dice cómo detectar trastornos en los niños. O sea, es lo que les comentamos, ¿no? O sea, sí hay una necesidad de una guía, de una observación, de cuándo sí es un trastorno, cuándo una conducta no es un trastorno, etcétera. Entonces, Ángel, pues yo pienso en dos propuestas. Uno, si hablamos qué entendemos o qué es un trastorno, o hablamos primero de por qué no nos encanta la idea de abordar un trastorno específico, que luego les voy a spoilear algo. Este programa lo estamos haciendo porque sí vamos a abrir una serie o un serial de temas de trastornos de la conducta alimentaria, de TLP, ahorita que Rocío nos comenta de los niños, valdría la pena también abordar, pero sí comentando o platicando el día de hoy, cuál es la postura que cada uno de nosotros tenemos, la experiencia, y bueno, que hay posturas varias con respecto al diagnóstico y etiquetación de los trastornos. Entonces, bueno, ¿quieres que hablemos qué son trastornos? ¿O primero cuentas por qué siempre haces cara de fuchi cuando hablamos de trastornos? A ver, sí, empecemos con este segundo punto, porque lo platicábamos, en realidad, cuando Charo y yo nos sentamos a platicar sobre esto, los siguientes programas, nos han pedido mucho esto, como dices, ¿no? Habla de cierto trastorno. Y yo le decía a Charo, me preocupa mucho porque tengo la impresión de que le estamos dando publicidad a los trastornos.
sí, como si los estuviéramos vendiendo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué este pensamiento? Porque tengo la impresión de que, no sabemos qué es un trastorno mental. Y entonces esto es súper discutible, porque entonces la gente va a decir, claro que sí lo sabemos, porque es esto. ¿Qué genera un trastorno mental? ¿Cómo se provoca? ¿Dónde empieza a ser un trastorno mental y dónde deja de serlo? ¿Dónde se convierte con un transcurso crónico, por ejemplo? No tenemos idea de qué es salud mental. O sea, cuando yo te digo salud mental, ¿qué es salud mental? No tener ningún trastorno, si eso es salud mental, ya tenemos un montón de problemas. Entonces, partimos de definiciones muy ambiguas y sin embargo muy fáciles, muy sencillas. Ahorita para cuando estaba abriendo el programa, para abrir la transmisión, ponía yo, es muy fácil, hoy parece ser que todo el mundo habla de trastornos mentales y enfermedades mentales, ¿no? Es como todos los días en Facebook, en Instagram, en Twitter, así, ¿no? Infografías, de documentos, pequeños párrafos, ¿no? De la depresión es, ¿no? La ansiedad es, y cómo diferenciar la ansiedad del miedo, y el TLP es, y la anorexia es, y yo me quedo pensando, ¿no estaremos haciendo apología de ellos? Es decir, ¿no estaremos dándole, como poniendo en... A ver, nos metimos en este discurso de salud mental, enfermedad mental. El problema de hablar de salud mental es que tiene un opuesto. O sea, si hablamos de salud es porque hay enfermedad. Por eso a mí no me gusta tampoco hablar de salud mental. Me golpea muchísimo y aquí lo hemos hecho N veces. Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, he trabajado muchos años y casi no hablo de salud mental ni con mis pacientes ni contigo, Char. Pero sé que eso provoca cierta disonancia. De entrada, por eso no crecemos y no somos famosos, porque no digo, no sé tú, no digo lo que la gente espera escuchar, soy mucho más crítico. Y soy crítico desde ese lugar. Cuando hablamos de trastornos mentales, ¿de qué hablamos? Entonces, la discusión que tuvimos Charo y yo para poner este tema fue, porque yo le decía a Charo, es que me voy a ir a la yugular, porque cuando la gente habla de trastornos mentales, me parece que están hablando de escobas, o sea, ¿no? De cosas muy raras que o no existen o directamente se inventan o nos las sacamos de Hollywood. De verdad hablamos de cosas muy raras y no las entendemos claramente, pero pareciera ser que hoy todo el mundo las entiende. O sea, hoy cualquier persona en la calle, ¿sabes? Si cruzas la calle y alguien te está hablando de depresión, o sea, ¿no? Hoy abres cualquier podcast, porque además en este momento hay 6 podcasts abiertos en vivos ahorita, y están hablando de, no, la ansiedad, y entonces la ansiedad es, entonces yo digo, ¿qué información tienen? O sea, ¿cómo llegan a decir que la enfermedad la ansiedad es una enfermedad, es un trastorno? ¿Cómo estamos compartiendo esto? Hay una cosa además que te quiero decir, y ya con esto termino mi primer punto. Ok. Acuérdate que estoy enmarañado. Mi cerebro no está funcionando bien. Se está descontaminando, entonces ya no sabe cómo funciona. Ya no sé cómo está funcionando. Acuérdate que hay un punto que a mí se me hace muy importante. No estamos entendiendo qué es un trastorno. Y sin embargo estamos diagnosticando muchos trastornos. Entiendo que estemos necesitados de hablar de salud mental, lo entiendo claramente. Y sin embargo, el Día de la Salud Mental, porque hay como 6 días de la salud mental en redes sociales, o sea, a cada rato se celebra, hoy es el Día de la Psicología, hoy es el Día de la Salud Mental. Solo se habla de enfermedades mentales. Entonces, ese día, o sea, así, no, hay que informar, espérame. Yo todavía te creo algo. Hay ciertos si existen, si se puede hablar de ello, hay trastornos que se transmiten por internet. Y esto que estoy diciendo, entiendo que es súper debatible. Pero yo lo creo así.
Y obviamente, pues es mi creencia, es mi punto de vista, pero también toma en cuenta que es un punto de vista que está sostenido en la experiencia, en investigación e información, ¿no? Tú sabes, Charo, que uno de mis temas, que es de los que vamos a hablar, partiendo desde aquí, uno de los temas de los que vamos a hablar es los trastornos de la conducta alimentaria, que es un tema que yo he trabajado muchos años y que me apasiona y me llama mucho la atención y me brinca y le busco. Hay algo en lo que tengo mucha claridad. Los trastornos de la conducta alimentaria se transmiten por internet. Y esto es muy fuerte porque significa que no hay virus, no hay patógeno, no hay gen, no hay una cuestión de personalidad, no hay una cuestión neuronal, neurofisiológica que te convierta en. Ayer publicaban un artículo con bombo y platillo. Se han encontrado 300 genes asociados con la ansiedad y la depresión. 300 genes. Eso significa no se ha encontrado ninguno. Y sin embargo, la noticia se publicó como hemos encontrado 300 genes asociados con la ansiedad y la depresión. O sea, no tenemos idea. Entonces, querido público. Ok, vamos a dejarte descansar un ratito. Es mi falta de nicotina. Entonces. Oye, sí, no, porque también algo que yo quisiera decir es que sí, Ángel hoy está falto de nicotina, pero vaya, esto que te estoy escuchando el día de hoy, no te lo estoy escuchando por primera vez, es algo que Ángel siempre ha debatido, cuidado, analizado y criticado. Yo lo que pienso, les voy a decir, ¿no? Creo sin duda que somos seres cognitivamente necesitados de clasificación y lo creo por la naturaleza que ven los propios niños y en el aprendizaje, ¿no? O sea, los niños sin saber qué es DCM, CIE, manual, no saben números, no saben nada de la clasificación como la conocemos nosotros ya maleaditos en este mundo. Ellos por sí solos y su naturaleza clasifican las piedritas grandes, las piedritas chicas. O sea, sí me queda muy claro como psicóloga y como ser humano que nuestro cerebro así funciona. Funciona clasificando, ¿para qué? Para poder entender. Para poder explicar y organizar la información del mundo. Entonces, por supuesto, yo no les voy a decir estoy en contra, ni me voy a poner en contra de todo este equipo que hace diferentes manuales. Por ejemplo, ya nos están escribiendo del DSM, por supuesto, que es algo que al menos para nosotros mexicanos le damos mucho más importancia al DSM. Si nos vamos a España va a ser el CIE, ¿no? Que nos rige más, etcétera. Que bueno, al final se va a parecer, es decir, si para los que somos psicólogos y nos están escuchando, viendo psicólogos en formación ya formados y con experiencia, claro, nosotros en nuestra formación académica, y aquí quiero subrayar algo, académica, aprendemos o conocemos ciertos comportamientos que se consideran anormales, ¿no? Que se consideran como con necesidad de un cuidado o que algo está sucediendo, que se sale de la norma y de la funcionabilidad del sujeto, y por eso se le llama trastorno, y repito, estoy hablando un poco desde lo académico, y entonces, por ejemplo, bueno, y para los que no son psicólogos, pues les comento, ¿no? ¿De dónde sacamos los psicólogos estas ideas? Sí, de esos manuales de diagnóstico de las enfermedades mentales. Entonces, nosotros abrimos un manual, ¿no? Hasta ahí voy bien, o sea, hasta ahí yo soy de esta postura que ayuda, que tengo para mí un marco referencial. Entonces, yo puedo abrir un manual y ahora aquí nos vamos a topar con un problema y que tiene que ver con lo que Ángel decía, y ahí yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo voy a abrir un manual que me va a decir trastorno de la... disociativo. Ajá, de la personalidad o dismórfico, o, por ejemplo, algo que en lo que yo me siento muy confiada de navegar es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad,
con trastorno negativista desafiante. Entonces, yo lo abro y empiezo a leer y dice, ¿no? El niño o la persona, ¿no? Tiene dificultad de mantener su atención en un punto. Entonces, yo les diría a las personas que ahorita nos están escuchando, alce la mano quien tiene dificultad para mantener su atención. Híjole, ahí empezamos a tener un problema, sobre todo cuando hacemos ya diagnósticos reduccionistas, entendiendo no el fenómeno, no la experiencia, la historia, la conformación de la persona, sino con criterios que oscilan, y si no me creen, abran ahora mismo su DSM, o abran cualquier página que ya dice, a ver, síntomas, bla, 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 todos oscilan entre los 8 a los 15 indicadores de conducta, y quiero subrayar de conducta. ¿A qué me refiero con conducta? Que es la observación que se hace. ¿Sí me explicó? O sea, lo que yo veo por fuera, ¿no? Entonces, el niño no puede mantenerse quieto, ¿no? Entonces, pues sí, no puede. Lo tiene, ¿no? Me siento, por ejemplo, o la persona no se siente a gusto con su cuerpo. Y esto hablo de páginas de internet, ¿no? Ajá. Entonces, caray, yo a veces no me siento a gusto con mi cuerpo, ¿no? Entonces, y eso para los que estudiamos psicología, yo les voy a decir, y si hay psicólogos por ahí y nos quieren compartir, pero cuando vemos psicopatología en la universidad, que normalmente son de 2 a 3 semestres, nos dicen los maestros, se van a ver, aguas, porque vas a abrir cada trastorno y vas a decir, no inventes. Yo también. Así, sí. Sí, dices, pues todos lo tenemos, o empiezas a voltear a ver a toda la familia, a tu amigo aquí en el radio, ¿no? Y dices, híjole, como que mi amigo tiene un desorden. ¿No? Todos empiezan a tener, sí, claro, porque son conductas, ¿no? Para mí, yo eso es lo que quisiera comentar, que cuando nos dicen, a ver, ¿te pasa esto? ¿Sientes esto? Ajá. ¿No? ¿Haces esto? ¿Te han dicho que tú eres así? Y entonces tú vas contando y dices, en la torre, sí. ¿No? Y eso me parece, no lo estoy echando abajo, insisto, querida asociación americana de psicología, querida, sí. no me hablen, estoy con ustedes, soy parte del gremio. Yo no. Háblenle a Ángel, sí, con él tendrían una noche linda de debate. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que me parece peligroso es ver un trastorno desde 10 indicadores y que eso, si lo cumples, porque además las páginas de internet o estos pequeños videos de 1, te pasa esto, 2, te pasa esto, no te explican cómo se conformó, o sea, por qué has llegado ahí, cuáles son las interacciones en la vida, y hablo desde que eres muy pequeñito, ¿qué te pasa con eso? Y que por supuesto no vas a encajar solo en uno, porque no somos seres tan reducidos como para decir. Entonces, les digo, yo me siento muy, muy segura poniendo, por ejemplo, el TDAH, que es como que se ha expandido y todos los niños tienen TDAH, porque me ha tocado trabajar con más de 100 niños diagnosticados con TDAH, que cuando revisas historia familiar, cuando revisas personalidad de los padres o los cuidadores, su situación familiar, por ejemplo, el niño no es consistente o como que no puede terminar las tareas, ¿no? Esa es una característica del diagnóstico. Dificultad para terminar las tareas. Y cuando escucho a las mamás, que por supuesto no estoy diciendo que son las culpables, quiero aclarar, pero cuando escucho cómo las mamás me narran la vida del niño, entonces llego por él y le digo, vas terminando la tarea en el coche, vámonos a natación, terminas de nadar, te pasas para acá, terminas de hacer esto, te pasas para allá. Digo, bueno, ¿a qué hora el niño está desarrollando un cerebro que pueda sostenerse unipuntualmente, que además es una cosa que no lo vamos a lograr en esta sociedad, porque estamos llenos de estímulos. Yo voy manejando y voy volteando para todos lados. Incluso
¿Con quién platicaba? Con una amiga. De repente un amigo que vas manejando y se te olvida que estás manejando, ¿no? Sí. O sea, ya lo haces por inercia, porque hay muchos fenómenos de la cognición que dan para eso. Entonces, vaya, es difícil de diagnosticar a un niño con un trastorno que por ahí, creo que Rocío fue la que lo escribió, ¿no? La fuerte etiquetación, porque hasta los niños luego me dicen, Charo, es que tengo TDAH, no puedo. Yo, no puedes, que nada que no puedes, ¿no? O sea, porque Ya se compraron esa narración. Exacto. No es que yo los obligue a hacer algo que no son, sino que ya dicen, es que sí, tengo TDAH y por eso no puedo, ¿no? Entonces sí, vuelvo a lo mismo y con esto diría Ángel, cierro mi idea. Uno, creo, ¿no?, que para poder trabajar pues sí, o sea, para mí como psicóloga tener como referencia estos cuadros o estos indicadores me da como un panorama, ¿cómo decirlo? Como una brújula de exploración. Pero el trastorno no me va a explicar al paciente. Y lo que menos creo, y lo que estoy convencida es que escupirle al paciente el diagnóstico le sirve para nada. Para nada. ¿No? Me acuerdo mucho de una paciente que tuve hace muchos años que llegó y me dijo, es que el psicólogo, la persona con la que yo iba antes, me dijo que era celotípica. Y eso que, y bueno, sobre eso había como una cosa que además, como dices Ángel, creo que lo dijiste o no sé si lo estoy diciendo yo, pero a veces pareciera que puede haber una alianza con esta etiqueta, ¿no? O sea, si soy celotípica, entonces me tengo que portar como celotípica, Sí, porque vaya, sí. ya está explicado que así soy. Entonces, Pero, en lugar porque lo hacemos. lo cumplimos, ¿no? Entonces, esto que decías, sí, me parece, digo, no voy a cuestionar y mucho menos sé que se va a acabar, ya pasé, ya transité por ese túnel de desesperación de no hagan esos videos, no están ayudando a la gente, ya, pues háganlo, está bien. Solo yo quisiera aportar diciendo que no es así, o sea, que no son 10 puntos, o sea, no eres 10 puntos que estás cumpliendo, que si cumples estos 10 puntos, entonces eres anoréxica, no. Porque Además, ni lo eres. ni lo eres, exacto. Y cierro. Okay. Oye, sí me gustaría, porque hay mucha participación en Instagram. Que a ver, sí, dale. O sea, sí quisiera que los leyeras mientras te voy diciendo cosas en lo que los encuentras, me vas deteniendo. Hay dos ideas que a mí me parecen muy importantes. Uno, un diagnóstico da más satisfacción que ayuda. Esa es una frase que le repito mucho a mis estudiantes. Un diagnóstico da más satisfacción que ayuda. Entonces, a veces ayuda, pero da más satisfacción, porque nos explica cosas, porque tranquiliza a los padres, a los familiares. De pronto yo ya no estoy procesando algo me pasa, algo me pasó, algo me ocurre, algo tengo. Eso y también a los pacientes, de repente. Sí, o sea, sí. muchos pacientes dicen, por fin me dijeron que tengo. Sí, hay una sensación ahí de agarrar, porque nos da sensación de control, da mucha satisfacción. Ayuda poco. Pero a mí me está generando mucho conflicto porque veo a mi alrededor una necesidad de etiquetación, una necesidad de diagnósticos. Y entonces, ahora que estamos en medio de una pandemia, que se ha volteado a ver a la salud mental como algo importante, bla, 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 se está volteando a ver el diagnóstico como con posibilidad de salud mental. Y ahí es donde me atoro, ¿no? La cantidad de gente que está saliendo con diagnósticos de ansiedad y de depresión en esta pandemia me asusta, porque ya somos un montón. Y hay muchísima gente ahí. Y hay otra cosa que le dije a mis pacientes, digo, a mis estudiantes, en la clase de psicopatología, les decía, yo amo la psicopatología, yo adoro la psicopatología, vivo de ella. Porque me decían, es que criticas mucho. Y yo, sí, porque la adoro. Porque para mí, mi vida gira alrededor de ella. Y entonces, que un baboso, no dije esa palabra, utilicé otra peor, que no puedo usar aquí,
ponga en 7 puntos lo que es una depresión, a mí me rompe en pedazos. Que una persona diga que alguien tiene, que alguien es depresiva, ansiosa, limítrofe. Porque es una etiqueta. Esta forma de hacer el diagnóstico es la que yo no... Porque he visto cómo se rompen vidas, cómo nos destroza a partir del momento en que somos diagnosticados, porque además, recuerda, los que no lo sepan, yo fui diagnosticado con depresión, trazo una línea así en el piso, y a mí me colocan de este lado, del lado de los que tienen una algo. Vas sostenido en una correlación de puntos, así como dices, ¿no? Esto, cumples, chic, 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 chic. Pero esa es la forma en que estamos haciéndolo ahora, porque esa es la forma de los manuales. Por eso tú dices, yo no tengo nada contra la APA, yo tengo todo contra la APA. Todo. Porque tengo todo y ahorita ahorita el mensaje que sí leí de alguien, no leí de quién, hay criterios del DSM que están... No, son los peores. Porque no, lo que están diciendo es, si tienes esto, te pasa, tú eres esto. El criterio de definición elimina por completo la causalidad. Fíjate, abre tu DSM. No hay causalidad. Entonces la causalidad se explica con este asunto de, o sea, pues es un asunto biológico, social y psicológico, ¿no? Así ya te explicarán. Que significa, no tenemos idea o no queremos explorarlo. Y entonces el trabajo, de pronto... Porque además hoy la gente ya no llega al consultorio, no sé si te ha pasado, Charo, ya no llega al consultorio, como tú dices hace rato con el niño, ya no llega diciendo, oye, me está pasando, me ocurre, ya llega directo, así, tengo depresión. ¿No? Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque en todos lados lo dice. ¿Sabes qué? Aquel tengo ansiedad. Ajá, y yo tengo el estómago lleno. ¿De qué estamos hablando? Pero como cumplen los criterios, pareciera que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Y además nos venden esta hipótesis con, y esto me genera muchísimo más conflicto, una vez que tienes algo, no se mueve, porque nos metemos al modelo de enfermedad-cura, es decir, tienes algo, hay que hacer algo para quitarte ese algo. Y una vez que hagas ese otro algo, que a veces es medicina, a veces es tratamiento psicológico, a veces es mindfulness, no sé, se te quita y tú ya vas a estar bien sin la enfermedad. En esa narración, no hay o sea, salimos perdiendo todos porque generamos un diagnóstico, porque tenemos un trastorno. Y entonces, desde ahí, lo único que nos queda es curar. Y nos está saliendo muy mal, por cierto, ¿eh? O sea, el número de pacientes, tú lo sabes porque además sabes que de eso fue mi tesis. El número de personas con depresión solo crece exponencialmente. A partir de que empezó la pandemia, solo crece exponencialmente. Es decir, se duplica cada determinados meses. Claro, porque se están cumpliendo los criterios, pero ¿podemos hacer ese diagnóstico? ¿Sabemos qué es salud mental? ¿Sabemos qué es enfermedad mental? ¿Tenemos... ¿Las hemos ligado a causas? ¿Podemos hablar entonces de que si generamos un diagnóstico, el problema es que muchas veces atoramos a la persona ahí para siempre? Yo muchas veces me he preguntado frente a alguien que tiene un diagnóstico, ¿qué hubiera pasado si esa persona no hubiera pasado por el circuito psicomédico? ¿No? ¿Le estaría pasando lo que le está pasando? Porque hay gente que, pues es que de chiquita me diagnosticaron y entonces a partir de ahí empecé a cumplir con todos los criterios. ¿No? Así somos, porque es lo mismo ocurre cuando te dicen eres Capricornio, ¿no? Eres 7 en el eneagrama, eres TDA, eres esquizotípica, ¿no? Que son de etiquetas que nos definen. Pero además empezamos a tratar de solucionarlas desde el diagnóstico psicológico, empezamos a tratar de eliminarlas porque son malas. Y además están en mí, ¿no?
Entonces, a ver, yo tengo depresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a quitármela. Entonces, voy y acudo al profesional. Ah, pero entonces de pronto llego al profesional y entonces a mí me pasa mucho, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y entonces de pronto me hablan de muertes, de duelos, de separaciones. No, no tienes depresión, tienes muerte, duelos y separaciones. Pero entonces, ¿cómo me quito esto? Es que tengo muertes, duelos y separaciones. Si quieres quitarte la depresión, vete a tomar unos antidepresivos que tampoco te la van a quitar. Pero la farmacéutica tiene la manera de publicitarlo y hacerte las promesas que quiera. Porque están en campaña. Y entonces, entonces regresan más destrozados aún porque no se les quita la depresión. Porque no se les quitan estos 6 o 7 síntomas que deberían. Y entonces, ya termino y voy a cerrar con esto porque hoy estamos en... Dijiste que me ibas a dejar leer y estoy esperando a ver a qué hora me dejas leer porque no lo veo muy claro el Yo ya, asunto. me voy a callar. No tienes. No importa qué. No tienes y ponle el trastorno que quieras. No tienes. Esa es mi perspectiva, Charo, ¿eh? Y es para todos. Claro. Y yo diría, más que nada, no eres. No eres, no tienes. Estás teniendo, tal vez. Estás siendo, tal vez. Pero no. Pero desde ahí empezamos, porque el diagnóstico no permite eso. No permite es que empecemos a hablar de, estoy teniendo esto, me está pasando esto. ¿No? Entonces, cuando hablo con personas con trastornos alimenticios, estoy siendo anoréxico, estoy teniendo anorexia en este momento. Voy a dejar de tener, porque voy a empezar a moverme hacia otro lugar. No es una enfermedad que se cura. Desde ese lugar no tiene cura. Entonces, claro, ellos te dicen, no, yo no me voy a curar nunca. Me voy a mover, porque nunca fue una enfermedad. Porque no es un patógeno. Porque no hay un bicho, una bacteria que se te haya metido y que te... No, y entonces nada más hay que quitártela de la sangre, de la mente, del cerebro, de la neurona, hay que producirte tal. No hay. Lo que hay hay que moverse, porque estoy teniendo. No existe. Pues Gracias, creí que nunca llegaría a eso. Justamente, me gusta mucho la pregunta que hace Rocío 2020. Dice, ¿cómo detectar trastornos en los niños, especialmente después de la pandemia? Y quiero subrayar esa frase, porque me parece justo, al menos lo que yo pienso, o lo que yo he visto, especialmente después de la pandemia. A ver, sí, yo he escuchado, y colegas que quiero y respeto mucho, por supuesto, ¿no? Como, es que ahora los niños van a empezar a como gestar o presentar, desarrollar un TDAH por producto de la pandemia. O sea, sí entiendo que lo que están diciendo es que la atención ha tenido ciertas alteraciones, que el niño no está manteniendo la misma atención que a lo mejor antes tenía en su clase, en su salón, que su salón estaba acomodadito y hecho para hacer la tarea, que ahorita el niño está en la computadora, viendo a lo lejos su cuarto y sus juguetes, con los hermanos que pasan, con la mamá acá trabajando, el papá también trabajando y a lo mejor está gritando con sus compañeros de trabajo. Entonces, o sea, claro, hay una alteración de la atención, pero si la entendemos como un fenómeno de pandemia, ¿sí me explico? O sea, no es que se ha enfermado de TDAH, ¿no? Como esto que dice Ángel, me parece una buena metáfora. No es que el virus del TDAH se le insertó. Sí. Creo que se entiende que, bueno, están pasando cosas producto o por la experiencia de la pandemia, pero que es natural. O sea, para mí eso me es muy importante. Lo más natural es que si a un niño se le alteraron sus condiciones, él se altere. A mí cuando me dicen, esto es un desastre, ¿no? O sea, la familia es un desastre, fíjate que nos divorciamos y estamos en demandas, y entonces mi mamá, pero el niño divino, ¿eh? Se porta súper bien. Yo digo, me da más miedo el niño que se porta bien. Sí. Porque digo, ese niño no está ajustándose.
O sea, no está diciendo, oigan, algo está sucediendo aquí. Está reaccionando. Está reaccionando, exacto. Lo que esperamos es que un organismo vivo reaccione a las condiciones del medio. Entonces, sí, claro, seguramente muchos o todos, un gran porcentaje, qué sé yo, de niños han de tener diferencias en cómo atendían o trabajaban antes de la pandemia, y estoy hablando únicamente de la cosa escolar, porque todas sus condiciones se han alterado y lo más natural es que ellos se alteren en el sentido de, y ojo, no estoy diciendo que mejoren o empeoren, solo, o sea, hablo de alterarse como lo que hacían, ahora lo hacen diferente, porque las condiciones son diferentes, ¿no? Es como, apenas veía yo en internet unas fotos de animales en cautiverio y de verdad como todos sus rostros, su cuerpo tan gris, tan apagado, tan acartonado, y decían, así se ven los animales en cautiverio. Si bien no creo que estemos ni cerca del cautiverio como ellos, pues hemos estado limitados, algunos muy confinados, algunos simplemente limitados. Entonces, pues hay alteración. Entonces, esto que decía Rocío, a mí me parece algo para reflexionar y entender eso, que el trastorno no se puede diagnosticar como, a ver, este es el niño, entonces lo saco, la persona, la chica, el chico, el adulto, lo saco de su contexto y lo pongo aquí a analizar y digo, mira, sí se porta como estos 10 comportamientos del DSM, entonces lo tiene, fíjense. Entonces, él tiene esto, sí. Él tiene, y luego se lo escupo y le digo, mira, tú haces esto, entonces esto que tú haces se llama tal, entonces tú eres un ansioso, ¿no? O eres un deprimido, y entonces, o eres un bipolar, que bueno, ya ni existe la bipolaridad, pero tienes, sí, y entonces lo regresó a su contexto, ¿no? Se va el paciente, se va a su contexto, que sigue siendo el mismo. Dime que eso no es un chile. Es un nopal, una piedrita de nopal que estoy mostrando para los que solo nos van a escuchar. Estoy ejemplificando con una piedrita. Sí. Entonces regresa. Se regresa a la terapia y dice, no puedo, estoy trabajando y bla, 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 y sigo sintiéndome así. Sí, porque si solo te estamos viendo fuera del contexto diciendo que tienes esto, cuando regresas al contexto hay muchas cosas que siguen siendo parte, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante, ver el todo, ver lo que le rodea a la persona. Dice Federico, vamos a salir de aquí con un montón de diagnósticos de depresión de la pandemia. Sí, como claro. Si fuera un asunto individual, o sea, me pegó un bicho o me pegó un virus depresivo, bla, bla, bla. Mientras estaba encerrado, no es soledad, no es aislamiento, no es pobreza, no es depresión. No es la incertidumbre propia de incertidumbre, no es las crisis, no, es depresión. ¡Ah, su madre! Ahí estoy muy enojado con eso, ¿eh? Claro, dice Federico Schuster One, o uno, pero, si hay gente, podcast, infografías, etcétera, que comparten información muy prudente y científica. DSM-5, que es en el que vamos, criterios, me parece que sería lo más solvente. Es ahí donde Ángel se pelea y dice, no se me hace lo más solvente. A mí a mí me parece que es una de esas 3 cosas que hay que desaparecer del mundo. No es cierto. Sí, pues yo creo que sí, Fíjate, yo me voy a acabar siendo yo más amargada que tú. Yo estoy de acuerdo con Federico que, bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo, Federico, de que como todo, el conocimiento ayuda, la divulgación, yo ahí ya me encontré. Yo soy pro divulgación científica, hay que ver que se divulga. Sí. El DSM-5 sí considero que es lo menos solvente. ¿En qué sentido? En que es un manual de criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir? Que eso es para los expertos, los que trabajamos en eso, ¿no? Es como cuando vas con un doctor, es lo mismo, siempre me enoja que con la medicina sí lo entendamos y en la psicología no. Ve con un doctor y dile que te diagnosticaste.
que abriste un manual Ajá. de medicina y le dices, ya sé que tengo chalala, Gastritis. tengo gastritis. Tifoidea, para que suene más. Ándale, sí, algo así como. Y ve la cara de tu doctor, porque todos los doctores dicen, esta gente que se automedica y se autodiagnostica solo se daña más. ¿Por qué? Porque abren una página de internet y ponen, me duele la cabeza y me duele el colmillo derecho, ¿qué tengo? ¿No? Entonces, cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los de cáncer de próstata tienen eso. Sí. Entonces los doctores dicen, no hagan eso. ¿Por qué? Porque nosotros leemos estos indicadores basados en una totalidad. Eso en teoría. Quiero pensar que sí, pero bueno. Sí, Eso que queremos pensarlo, pero no. ¿No? O sea, son solo unos, y por eso se llaman, qué bueno que lo dijeron, criterios diagnósticos. Así, ese es su nombre real, no checklist. No es un check. Son criterios diagnósticos. Pero si ustedes dicen, yo quiero saber de ansiedad, o quiero saber de anorexia, o quiero saber de TDAH, el DSM no te va a contar nada. Te va a decir de 10 a 15 conductas, y estoy exagerando porque de verdad que hay criterios. A veces son 5 o 6. Son 5 o 6. Y como dice Ángel, te dice, por ejemplo, prevalencia, ¿no? Viene ahí, prevalencia, ¿no? Más hombres que mujeres. Este trastorno de la personalidad se da más en hombres o en mujeres, o se da más en mujeres, un 35 en hombres, un 35 en mujeres. ¿En dónde más? ¿No? En tal lado y en tal lado. En población de este tipo. ¿No te contaron todo lo que vive la persona? ¿Cómo han sido sus vínculos, sus apegos, sus luchas diarias? El recorrido, el camino, la cosa, la causalidad, los procesos que intervienen, físicos, familiares, sistémicos, sociales, también psicológicos. Nada, borrado completamente. Entonces, porque además estoy viendo que Fede está comentando más abajo. Y entonces, sí. Este es el criterio de Ángel. Y el criterio de Ángel es así. Es una de las cosas. Y sí, con todo y la APA y todos los que estudian desde ahí, yo creo que estamos errando completamente. No soy el único, pero yo creo que estamos errando completamente. Y además, no me baso aquí en mi opinión. Sí, ya. Hice una investigación al respecto porque no tiene sentido lo que encontré. Con lo que me golpeé, ¿no? Claro. Sí, entonces, ya me bajé. Bueno, además fui leyendo que no hubiera otra cosa y continúa Federico. El no clasificar nos llevaría a la subjetividad, ¿no? Ajá, por eso te decía, yo, Rosario Briceño, por supuesto que no estoy pateando la idea de que la clasificación, por eso decía yo, a mí me da un marco de referencia. Y vaya, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, no sé si es otra cosa, pero también he entendido y he aceptado que cuando yo mando un reporte a cierto profesional o cierta institución, tengo que aterrizarlo en un vocabulario técnico psicológico para que sepan. Pero eso no quiere decir que yo a mi paciente lo trate desde toda esta discursividad, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, la clasificación, por eso digo, me parece importante, pero sí tener en cuenta que no lo estoy. Entonces, para mí, por ejemplo, trabajar con TDAH, lo que menos leo, menos me refiere es un DSM a libros completos que hablan de muchos casos, de muchas interacciones, de historias, la narración de personas que han estado transitando en esto, me parece lo más rico que puede haber. Y otra cosa que yo Rosario Briceño, he aprendido en estos 20 años de terapia y conociendo a maestros muy valiosos, que me acordé porque una maestra mía, Marga de la Torre, ella dio un seminario y lo que hicimos fue analizar ciertos trastornos o diagnósticos de trastorno con teoría de apego. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entender un TDAH sin entender el apego desorganizado, se queda hueco. Si yo empiezo, por eso los que somos psicólogos no cursamos psicopatología 1, 2 y 3 y ya, nos graduamos,
¿no? Bueno, Y, algunas y se los digo a los psicólogos, no a los que no, sino que llevamos psicología social, psicología educativa, terapia familiar, corrientes. corrientes, y ¿para qué? No para que lo separáramos, sino para que lo integráramos. Por eso les digo, los especialistas o profesionales no solo tenemos, o sea, no solo estudiamos un DSM-5 ahora, ¿no? Que ahí vamos, ¿no? Porque a mí me tocó el 3, y luego, bueno, el final del 3, y ya brinqué al 4, estudié en la universidad del 4, y después, bueno, han sido las actualizaciones. Sí. Y cambian, ¿eh? Y han cambiado mucho, o sea, fíjese. Sí, y aumentan, o sea, ahora tiene el doble. Somos amigos, acuérdense, Ángel no, pero el APA y yo somos amigos, y el APA ha dicho, Charo, tiene razón, porque este trastorno no era así, ya nos equivocamos, upsi. Tenemos que acomodarlo ahora y replantearlo de esta forma. Pero Ángel también tiene razón, han aumentado los trastornos, ahora resulta. Y los que eran trastornos hace 40 o 30 años, hoy ya no lo son. Y hay unos que pero se han ido 3 y se han acomodado 8, 15, 20, 40 más, así de. Claro. Sí, y vaya, vuelvo a lo mismo, no es que entonces esto no sea ciencia y nos sirva, sino que justamente lo que no podemos ser es duros y decir, pues no. El DSM se extrae en su mayoría del CIE. Sí, un poco, y aún así el CIE es como más Sí, toma en cuenta que además el DSM es la intención norteamericana de apartarse y de generar su propia psiquiatría, su propio encuentro y generar sus propios modelos, ¿eh? Uh-huh. De todas maneras, sí, son muy compatibles porque a partir del DSM-5 y del CIE-10, del CIE-9, del DSM-4 se empezaron a compatibilizar. Claro. Después dice Camila Ulait. El problema de la psicología actualmente es que se sobrepatologiza. Sí, totalmente de acuerdo. Así. Y eso es muy peligroso porque es un ser humano, no solamente lo que está mal, no es solamente lo que está mal, exacto, pero a eso nos reducen. Sí, claro, exacto. O sea, no puedo ver el trastorno con estas 10 características sin entender a toda la persona. Sí. ¿No? Entonces, claro. Fíjate, porque ya tenemos que empezar a ir cerrando, ¿sabes? Charo, caray, sí, es cierto. Ya empezar a cerrar. ¿No? A ver, aquí hay que tener muy claro una cosa, no estamos en contra de ciertas... Yo no estoy en contra de que hay patologías. Yo lo que les decía a mis estudiantes es, yo conozco gente, porque he trabajado con ellas, que tienen ciertas patologías. Pero lo que todo el mundo dice que es depresión, no es. No, lo siento, no. No hay 300 millones de personas con depresión y no va a haber 400 más después de la pandemia. Va a haber otras cosas. Porque yo sí he trabajado con gente con depresión. Sí he trabajado con gente con un trastorno obsesivo compulsivo. Sí he trabajado con gente con TLP. Sí he trabajado con gente con un trastorno un trastorno ansioso. Bueno, muy fuerte. Lo que tú tienes no es ansiedad. Es hambre, ¿no? Claro. Es decir, estamos sobrediagnosticando porque nos parece que eso es lo que hay que hacer. Y entonces yo estoy gritándole al mundo y diciendo, no estamos ayudando en nada, solo estamos generando más diagnósticos. Hay gente que cada vez está más enferma de algo inespecífico, de mi idea, y solo se está comiendo la etiqueta que le puso un, comillas, profesional, que comillas, sí sabe de lo que está hablando. Y entonces ahí me detengo y digo, alto, no nos hagamos esto. Y voy a cerrar. Dejemos de hablar de salud mental, empecemos a hablar de bienestar psicológico, empecemos a hablar de sentirnos ricos, sabroso. Porque si hablamos de salud mental, vamos a terminar hablando de enfermedad mental. Y otra vez nos metemos en el mismo discurso. Me callo, lee. Claro, bueno, Rocío habló también de etiquetas, sí, oposicionista desafiante, sí, normalmente le llamamos comorbilidad, es lo que les digo, además, o sea, en tecnicismo decimos tal trastorno comorbe con, ¿no? O sea, los que son colegas, o sea, los psicólogos decimos, por ejemplo, en este ejemplo que nos da Rocío, trastorno de déficit de atención con comorbilidad, o en este caso también, o sea, como complemento,
el trastorno negativista desafiante. Entonces, eso es como formar una explicación un poco más amplia. Aún así no quiero decir que es más amplia, sino que incluso no podemos limitarnos a uno solo. Tenemos que ver, insisto, a toda la persona. Dice, bueno, coincide Federico que todos nos enchalecamos en la universidad con todos los trastornos, claro. Sí. Dice Alan algo muy importante, el lenguaje crea realidades, que es lo que estamos, sí. Creo que es lo que decimos Ángel y yo, ¿no? Que hay que tener cuidado porque el lenguaje crea realidades, efectivamente, y no estamos comprendiendo toda la completud o toda la profundidad de esto, ¿no? Y dice, entonces descalificamos a todos los investigadores del APA y a los que hacen el CIE y el DSM son güeyes. No, los güeyes son, bueno, las personas que deberían tener cuidado son los que publicitan estas 10 características como una descripción total, ¿no? Yo digo que sí. Y Ángel dice que sí. Y no tengo problemas con ello. Pero de todas maneras, toma en cuenta, Fede, que esto es... ya escribiste mucho, Fede, ya no nos va a dar tiempo. Sí, no nos va a dar tiempo, pero tiene que ver con, hagamos este debate, abramos este debate, no para que yo tenga razón o tú la tengas, abramos este debate para platicar qué es lo que estamos observando. Y entonces te leo y digo, tienes razón, ¿sabes qué? Yo también, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, tú también estás viendo esto, sí, cierto, pero no nos quedemos en este lugar de ya está todo resuelto, ya lo sabemos, ya tenemos claridad, no lo tenemos. Ajá. Claro. Oye, Facebook, 2 minutos para Facebook. Fíjate, nos escribió bueno, nos escribió Valentina, nos saludó Jordan, que nos escribe que además dice que no va a poder estar, y se me hace que sí se quedó porque tenía clase. Jordan, creo que te quedaste porque nos estás escribiendo. Saraí Areli, que también nos cuenta, Ale Aguilar, Paulo Ananda, que además nos hace preguntas que un poco ya estamos discutiendo, pero además muy importantes sobre, entonces, ¿qué hacemos? O sea, también hay que aceptar que hay ciertos diagnósticos que ayudan mucho a entender a la persona. Sí, de verdad, sí. Estamos sobrediagnosticando también, y eso me parece muy importante. Estamos sobrediagnosticando, y no es necesario, porque no todo el mundo sale con, va a tener, ¿no? Dice Ali, pido parte 2 de esto, pido parte 2 de esto, por favor, dice. Y la Valentina también que nos cuenta, ¿no? O sea, pues sí, claro, es que cuando etiquetamos a un niño de flojo o de TDAH, estamos generándole una reacción, ¿no? Estamos generando, estamos generando una conducta. Esa es la parte que a mí me parece importante. Y sin embargo, ya terminamos, perdón, me falta nicotina. Y sin embargo, vamos a hablar de trastornos las siguientes semanas. Exacto. Pero sí, desde este lugar. Por eso, cuando propusimos esta serial fue, hay que empezar desde aquí, hay que partir desde, a ver, hay una forma de trabajar con esta gente, porque obviamente yo trabajo, entonces, lo sabes, Charo, lo sabe la gente que me ve. Para mí, el trastorno depresivo y los trastornos de alimentación son mis 2 temas tope, o sea, son los... Claro, y son diagnósticos, lo tengo claro. Para mí es muy importante hablar de ellos. Ajá, entonces vamos a hablar de ellos, pero no desde este lugar de si tienes, si cumples, si ya haces, entonces ya tienes y ahora sí, ahora cúrate. No hay manera. Vamos a hablar de cómo llegamos, qué está pasando, vamos a contar historias, vamos a ver qué entendemos, qué hemos visto de ahí, a ver qué nos pueda ayudar, no que se vuelva publicidad. Regresa a mi centro. Sorbito. Despide el programa, por favor. Charo. Pues sí, entonces les agradecemos mucho. Gracias a quien nos siguió, a quien comentó, por supuesto. Y bueno, como ya lo ha dicho Ángel, pues nos vemos el próximo martes y estaremos hablando de trastornos. Entonces también echemos bola, intercambiemos, ¿no? Lo que hay que intercambiar y abrir el panorama, sobre todo porque nuestra preocupación es eso. Cuando hablamos de trastornos, no hablamos de 10 características que si se cumplen lo tienes. Estamos hablando de algo muchísimo más complejo, que va más allá.
Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar. Mi nombre es Charo Briseño. Mi nombre es Ángel de Dios. Eso no me gusta cómo lo estás haciendo porque me obligas a mí a tener que decir, y mi Ya nombre lo es sé. Ángel de Dios. Y juntos somos consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente. conscientes. No, no vamos a hacerlo, Charo, o lo tenemos que practicar mejor. No hagamos Ok. eso. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, Bye. voy a cerrar aquí. Bye, gracias por sus comentarios. Seguro que quiero finalizar. Sí, déjame terminar acá también. Listo.